¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Bienvenidos a otra de nuestras entrevistas, bienvenidos a otro Piani Live Chat y hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con Miguel Tovar, él es socio de Alter Praxis, es líder de las prácticas de asuntos públicos y sostenibilidad. Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por venir a platicar y por brindarnos tu expertise acerca de estas fluctuaciones del precio del petróleo que están muy interesantes y pues que en un momento vamos a estar platicando. Muchísimas gracias, Eric, por el espacio, y por la oportunidad de poder platicar un poquito sobre estos temas, que supongo que ahora más que nunca con todos los ires y venires, entre la pandemia y los cambios sociales, políticos, económicos que se han ido suscitando, pues bueno, nos marcan una pauta súper interesante, ¿no? Así es, pues muy bien, Miguel. Si quieres, arranquemos. Y pues mi primera pregunta sería, ¿cuál es el panorama actual del Ujú. mercado de petróleo a nivel internacional y cuál es su impacto en nuestro país? Claro, pues mira, creo que una parte súper interesante de cómo se ha ido reconformando el mercado petrolero a nivel global y el mercado mexicano, pues tiene que ver con una serie de variables, las que no necesariamente, ¿cómo se llama? Hay mucho control, ¿no? O hay una capacidad de poder controlar. De primera entrada, yo te diría que obviamente todos sabemos y nos ha tocado vivir que tiene que ver con el tema de la pandemia, ¿no? Cómo han venido ¿cómo se llama? Estos cambios a lo largo ¿cómo se llama? A lo largo del tiempo en distintos puntos, ¿cómo se llama? En el mundo. En este caso, en Asia, por ejemplo, ya hay una idea y políticas públicas en torno al tema que han logrado mitigar de una manera importante la situación y en ese sentido darle una continuidad mucho más importante a los temas de política económica y de desarrollo industrial, ¿no? Lo cual no ha sido el caso, por ejemplo, en América Latina, ya no digamos, ¿cómo se llama? Pero sobre todo en Europa, donde, ¿cómo se llama? Donde este nuevo confinamiento que están viviendo varias de las economías europeas, pues de manera inevitable ha tenido un impacto importantísimo en el desarrollo tanto económico como industrial de la zona, ¿no? A la par y cómo se llama y creo que por eso cómo se llama estos cambios a nivel cómo se llama a nivel global tienen que ser leídos con muchísimo cuidado. A la par está con la nueva administración del gobierno, la nueva administración Biden en Estados Unidos, con este nuevo pues visión de desarrollo económico, ¿no? De primera entrada el paquete de estímulos que se está avanzando en el Senado y por el otro el tremendo paquete, ¿cómo se llama?, de inversión en infraestructura que se está proyectando por cerca de, creo que son $2 trillones, una cantidad bestial de recursos que se piensan, ¿cómo se llama?, colocar en el muy corto plazo en casi todos los, ¿cómo se llama?, casi todos los, sectores de la industria y, ¿cómo se llama?, de infraestructura en Estados Unidos, ¿no? Esto de manera inevitable va a generar auges muy específicos en distintos segmentos en distintos segmentos económicos, en muchos de los cuales la economía mexicana pues está apalancada de manera importante, ¿no? Lo cual nos va a arrastrar de una manera súper importante y sobre la cual ya incluso hay, ¿cómo se llama?, muy fuertes expectativas, no solamente de México, sino también, por ejemplo, de los países de la OPEP y del OPEP+, donde ya están previendo justo este nuevo, ¿cómo se llama?, esta enorme uh, inversión que se está proyectando en Estados Unidos, sobre la cual, ¿cómo se llama?, ya se están proyectando a su vez aumentos en la producción de los países del OPEP y OPEP+, ¿no? Lo cual, obviamente, implicará variaciones en los precios, en este caso a la baja, mientras las producciones se están proyectando a la alza, ¿no? Lo cual no necesariamente se había previsto de primer saque ¿cómo se llama?, con el cambio de gobierno. Esto, a su vez, de manera interesante, lo cual supongo que era medianamente previsible, pero es un tema súper espinoso y que también va a cambiar de una manera súper importante al sector petrolero, es la relación Estados Unidos-Irán. Este, uh, ya había avances importantes en la relación durante la administración de Barack Obama y se había llegado a este proyecto,
acuerdo de desnuclearización. Y ahora con la nueva administración Biden, de nuevo, se están retomando las pláticas. Hay muy fuertes expectativas sobre el tema. Los iraníes tienen muy fuertes expectativas sobre la situación en términos de, ¿cómo se llama?, de poder ampliar su colocación en el mercado petrolero, lo cual, ¿cómo se llama?, pues implicará ¿cómo se llama?, un aumento, ¿cómo se llama?, considerable de volumen en la zona, ¿no? Lo cual, de nuevo, tendrá implicaciones importantes en el mediano plazo, por lo menos, en términos de los valores futuros del mercado petrolero. Y como siempre, las cosas que nadie puede tener en control y que nadie podía prever, como es la situación del canal de Suez, ¿no? Por ejemplo, donde eh, alguien operó mal, condiciones climáticas, y bueno, el barco se nos fue de lado, y tardó, ¿qué?, una semana, más de una semana en poderse Más o menos. mover, con unas implicaciones tremendas en términos de mercado internacional, ¿no? Revisando el tema, por ejemplo, no es necesariamente hay un volumen tan grande ¿cómo se llama?, que se mueva por el canal, en términos de volúmenes de petróleo. Sin embargo, ¿cómo se llama?, la posibilidad de que hubiera atrasos importantes ¿cómo se llama?, en las colocaciones de cargueros petroleros, y movió de una manera importante, por ejemplo, los temas de petróleo, ¿no? Los precios. Y creo que al final del día, algo que es bastante sabido, particularmente sabido de este mercado, tiene que ver con la volatilidad que tienen y la flexibilidad que tienen estos, ¿cómo se llama?, este tema. Al final del día hay toda una serie de variables. Es un mercado enorme, es un mercado, ¿cómo se llama?, en el que hay muchísimos ojos, en donde ¿cómo se llama?, hay muchísimos futuros vistos hacia adelante, ¿no? El caso mexicano, ¿cómo se llama?, al final del día, muchas veces termina medio leyendo un poco estas situaciones, un poco, al final del día, medio ex post, hay que decirlo. Sin embargo, algo que me parece que se habla poco, ¿cómo se llama?, que se habla poco aquí en México, y sin embargo es una política pública súper importante, tiene que ver con el tema de las coberturas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que se han venido, ¿cómo se llama?, con las que se han venido, que se han venido jugando y que se han venido barajeando desde la Secretaría de Hacienda, y que han resultado ser particularmente provechosas en un momento de tantísima volatilidad como la que hemos tenido en los últimos años. La realidad es que el tema de las coberturas nos ha salvado el pellejo en muchísimas ocasiones. Se le implica una cantidad importantísima de dinero a este tema, pero creo que, y al menos de lo que he visto, ¿cómo se llama?, en los outlets internacionales, es incluso ¿cómo se llama?, de envidia. O sea, la capacidad que se ha logrado generar con este tema de las coberturas petroleras. Oye, Miguel, y por ejemplo, ante la tendencia de todas estas grandes empresas y operadores en tratar Ujú, de insertarse en los mercados de energías limpias, ujú. renovables, toda esta onda de la sostenibilidad, realmente, o bueno, más bien, ¿qué oportunidades hay para México para poder insertarse en dicha tendencia? O sea, realmente, ¿cuál debe ser la política pública para que se pueda realizar todos estos proyectos, y México realmente ahora sí puede ser visto como un Ujú. país para energías renovables, energías limpias y demás? Sí, o sea, creo que al final, como bien dices, es la tendencia, o sea, es inevitable. Ah, Como es sabido de todos, no necesariamente este gobierno lo entiende de esa manera, y tiene muy fuertes expectativas sobre el sector petrolero mexicano, lo cual no está mal. O sea, vamos, el sector petrolero tiene una muy fuerte, ¿cómo se llama?, y el sector en general, el sector tanto petrolero como de gas, tiene una muy fuertes capacidades de seguir creciendo y de seguir generando dividendos súper valiosos, ¿cómo se llama?, de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Lo que es un hecho es que como comentabas, muchas de estas empresas que están insertas, y su core business tiene que ver con el sector oil and gas, justo en este punto
de hace 5 o 7 años más o menos, justo están viendo, ¿cómo se llama?, cómo empiezan a darle la vuelta al sector renovable, ¿no? Tanto en términos de la generación de, ¿cómo se llama?, de electricidad, como con cosas como mercados que están apenas empezando a desarrollarse, ¿cómo se llama?, tanto la tecnología como las aplicaciones comerciales, como es el tema de hidrógeno. Muchas empresas del sector petrolero, por ejemplo, están volteando a ver al sector hidrógeno, o sea, como el siguiente gran negocio en el que se debería estar apostando, ¿no? Al final, hay algunos pasos, por ejemplo, más o menos tibios, pero hay pasos aquí en México, ¿cómo se llama?, de estar viendo hacia adelante con, con el sector hidrógenos. Pero justo ahora, supongo que al menos aquí en México estamos en este impasse, en donde no sabemos quién somos, no sabemos si queremos engolosinarnos con el petróleo y dos bocas, ¿cómo se llama?, y autovendernos nuestras gasolinas, o seguimos impulsando el sector de renovables, ¿no? Que ha dado muestras muy claras de crecimiento, de potencialidades tanto muy correctas como muy, ¿cómo se llama?, como muy concretas en términos de necesidades regionales, que al final del día es otra de las variables, ¿cómo se llama?, que muchas veces no se están viendo, ¿cómo se llama?, necesariamente ahorita. La tendencia va a descentralizar ¿cómo se llama?, las capacidades de generación de energía, que las necesidades se atiendan justo en términos de la regionalidad en la que se está generando, ¿no? Y que en ese sentido usemos esta gran red de manera mucho más particular y mucho más regional en términos de las necesidades. Creo que en la medida en la que se empiece a ver, o que se empezara a ver en ese sentido, creo que podríamos estar ganando muchísimo en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, Miguel, sabiendo que el eje rector Ujú. de la administración actual en materia energética, pues es todavía mirar hacia los hidrocarburos, refinerías y demás, ¿realmente hay oportunidades de inversión para México con esta misma, bueno, esta tendencia que se está creando el propio país? ¿Si hay oportunidades de inversión o cómo va a afectar realmente esto en un futuro, ya sabiendo que pues estamos casi por llegar a la mitad del sexenio, ¿no? Va a haber oportunidades, por supuesto que va a haber oportunidades, pero van a ser oportunidades de corto y mediano plazo. Al final, por la misma, ¿cómo se llama?, por la misma dinámica que tiene el mercado, por la misma, ¿cómo se llama?, proceso en el que está, ¿cómo se llama?, muchos de los campos, ¿cómo se llama?, en el Golfo de México, ver más allá de 30 años, o sea, es ser medio ilusorio. Al final del día, vamos, se tiene que seguir, ¿cómo se llama?, se tiene que seguir, ¿cómo se llama?, invirtiendo de manera importante en el sector, se tiene que, ¿cómo se llama?, se tiene que seguir este apalancamiento importante en términos de cómo generar dividendos de corto y mediano plazo, pero justo tenemos que pensar en que es justo de mediano plazo, ¿no? Y creo que eso tal vez es lo que no está viendo este gobierno en términos de acuerdo, tenemos que solucionar el tema hoy, pero sobre todo tenemos que solucionar el tema mañana y pasado mañana. Mañana y pasado mañana, ¿qué va a pasar? ¿En qué capacidades estamos en términos de generación? ¿En qué términos estamos en términos de ¿cómo se llama?, la integralidad de la red, por ejemplo? O sea, recordarás hace unos meses, ¿cómo se llama?, con el famosísimo tema de los pastizales en Tamaulipas. Se quema un pastizal y la mitad bueno, no la mitad, pero vamos, una parte importante del país se queda sin electricidad. Vamos, en un país de 115, 120 millones de personas, debería ser impensable que ese tipo de situaciones se presentaran. ¿De qué manera estamos solucionando ese tipo de situaciones de corto, mediano y largo plazo, pero en términos de la regionalidad y de las necesidades muy puntuales de la industria y de los hogares, ¿no? Creo que eso es algo que no necesariamente, vamos, no solamente este gobierno, no se había, ¿cómo se llama?, revisado en ninguno anterior. Justo al final, un tema importante de la sostenibilidad es de qué manera tienes generaciones ¿cómo se llama?, y tanto la generación como la industria, como ¿cómo se llama?, la colocación de manera muy puntual en términos de las necesidades regionales que se estén dando, ¿no?
en esa medida es mucho más sencillo identificar los riesgos, mitigar, ¿cómo se llama? Los impactos, ¿cómo se llama? Que se puedan estar generando, y al final del día ser mucho más efectivo en la colocación, en la distribución y en, ¿cómo se llama? Y en la mitigación de los efectos socioambientales que se puedan generar, ¿no? Estar viendo justo en ese tipo, estar pensando soluciones en términos de ese tipo de soluciones es donde realmente vamos a dar el ancho en términos de, ¿cómo se llama?, de política energética e industrial en general en el largo plazo. Muy bien, Miguel. Y ya para empezar a cerrar, Ujú. pues sabemos que tenemos esta política energética, pues actualmente que está basada en hidrocarburos, ¿no? ¿Esto Ujú. realmente cómo va a afectar al consumidor o cómo está afectando al consumidor en un corto, mediano y largo plazo? O sea, bueno, sabiendo eso. Vamos, al final del día existe una muy fuerte expectativa de poder, ¿cómo se llama?, crear este supuesto círculo virtuoso, o sea, que vamos, en términos de papel, tiene sentido, ¿cómo se llama?, de poder creer que se puede generar un mercado completamente autónomo y, ¿cómo se llama? Y cerrado en términos de la colocación de nuestra mezcla, refinarla y poderla colocar en términos de nuestro propio mercado mexicano. Uh, es un gran deseo, no necesariamente es un deseo que tenga todos los elementos para poderse crear, ni necesariamente es el momento, ¿cómo se llama?, en el que se pueda colocar. De manera inevitable los mercados, las industrias y las cadenas de valor, la gran mayoría de ellas, ¿cómo se llama?, y más para un país como el nuestro, ¿cómo se llama?, son completamente globales ¿cómo se llama?, o de una relevancia continental, ¿cómo se llama?, muy, muy importante. Más sobre todo para un país como el nuestro que tiene ¿cómo se llama?, si no un pie, o sea, si las dos piernas casi metidas ¿cómo se llama?, en el tema de la manufactura global, o sea, siendo que nuestro principal, ¿cómo se llama?, nuestro principal cliente son los Estados Unidos, o sea, vivimos de poder manufacturar toda una serie de productos. Esos productos y servicios al final del día son valiosos y son relevantes no solamente en términos de nuestra vecindad, sino además en términos de, ¿cómo se llama?, de los costos, ¿cómo se llama?, tan competitivos que manejamos en comparación con otros países como Canadá, como China, como el sudeste asiático al final del día, y que uno de nuestros valores, uno de nuestros costos en términos de energía, de pronto se tenga que ver elevado de manera ficticia en aras de crear un mercado que no necesariamente existe, o ¿cómo se llama?, un mercado que al final del día desde hace mucho tiempo, por lo menos hace 20, 30 años, está interrelacionado de manera muy íntima, ¿cómo se llama?, con el mercado estadounidense. Es es un gran deseo, no necesariamente tiene los elementos para poderse generar, y eso de manera inevitable va a crear efectos importantes tanto en el consumidor local, al ver un producto de primera, si se puede decir así, de primera necesidad, inflado de manera ficticia, y por el otro, en términos de industria y de comercio, al tener, ¿cómo se llama?, en este caso, ¿cómo se llama?, gasolinas y productos petrolíferos, ¿cómo se llama?, inflados de manera ficticia. En la medida en la que, vamos, se tiene que ser competitivo y se tiene que anclar, ¿cómo se llama?, de manera importante el tema en términos de las necesidades, ¿cómo se llama?, las necesidades de la economía mexicana en términos globales, pero al final del día es bien importante entender cómo se interrelaciona esto en términos de la industria de muy corto plazo, los impactos, como decías, en términos de los consumidores, y al final del día, tal vez hoy más que nunca, en términos de la sostenibilidad del tema. Sostenibilidad financiera, sostenibilidad, ¿cómo se llama?, en términos de infraestructura, sostenibilidad humana, sostenibilidad ambiental. Es importante comenzar a pensar este tipo de cosas para justo poder estar viendo y estar pensando en términos de largo plazo. Pues muy bien, Miguel. Sin duda alguna, continuaremos viendo cómo evoluciona la tendencia del mercado, sobre todo en este país que pues está tratando de, como bien lo dijiste, de crear este círculo, crear esta burbuja para Ujú. generar un mercado autónomo, de poder Ujú. crear y vender y producirse y consumir nuestro propio Ujú. producto, ¿no? Que es Sí. básicamente lo que se está buscando desde hace algunos años con este gobierno, pero pues continuemos. Casi la gran mayoría de la gente duda mucho que esto se pueda realizar, pero pues bueno, Ujú. se analizará y pues veremos si las tendencias del mercado global pues logran alcanzarnos y nos logran rebasar, que ya está pasando, pero pues nuevamente muchas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros, por brindarnos tu expertise
Y ahora, pues, nada más sería, pues, conclusiones, realmente, ¿qué seguiría para México? ¿Cómo ves a México en un futuro ya para comenzar a cerrar? Creo que lo importante va a ser, y digo, no quiero ver como este punto como un bache. ah, es un poco inevitable verlo, supongo así. Pero al final del día, vamos, ¿cómo se llama? Las capacidades, en términos en general del sector energético, en específico del sector petrolero, del sector de renovables, vamos, creo que ha demostrado en un país tan grande y tan rico como el nuestro, en tener muchísimas capacidades, en ser particularmente atractivo para la inversión y por qué no decirlo además, en términos de desempeño socioambiental, por lo menos en muchas ocasiones ser particularmente valioso en términos de eso. En la medida en la que podamos como país conjugar ambas esferas de manera, ¿cómo se llama? De manera rentable, sostenible y con una visión de largo plazo, es como vamos a poder trascender de un mercado petrolero que de manera inevitable se va a extinguir en el mediano plazo para tener las bases de inversión, tanto industrial como de generación, ¿cómo se llama?, de electricidad en términos, de energías renovables o limpias, de una manera mucho más clara en el largo plazo. Estamos en un punto importante y correcto para poder colocar justo las bases en términos de eso. Nada, como todo, este sexenio se va a acabar y tal vez en ese punto vamos a tener que repensar de nuevo, ¿cómo se llama? Repensar una visión mucho más clara y tal vez incluso mucho más agresiva en términos de política energética y de política industrial en el muy corto plazo, de cara a lo que se venga con el desarrollo específicamente en Norteamérica. Pues sin duda alguna, Miguel, un tema muy interesante el que acabamos de tocar, una conversación Mm. bastante fructífera y pues nuevamente agradecerte por estar aquí con nosotros. Estuvo Miguel Tovar, socio de Alter Praxis y líder de las prácticas de asuntos públicos y sostenibilidad. Nos estamos viendo en la próxima. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y esto fue todo. Perfecto.